Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Que nos vamos para la radio, me has dicho, ¿no? Sí, ya estamos en O la radio. estamos ya en la radio. Estamos en la radio ya hace un tiempo. Estamos en la radio. Yo es que ando un poco despistado, no, últimamente no me suena bien el despertador y no me aclaro. Bueno, que dicen los oyentes, Manolo, ¿Qué? que echan de menos tu melodiosa voz y que quieren que hables más en el programa, que dicen que no te dejo hablar, pobrecito tú. No, sí, es verdad. Los oyentes Es nunca verdad, dicen. dice, es verdad. No, ¿Acaso te prohíben hablar a ti en esta emisora? no me dejarás hablar, no me dejarás interrumpirte, que no es lo mismo. Vamos, 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 vamos. Cuando quieras. Pues va, Espero que intervengas mucho, que hay muchos temas de los que hablar. no es que intervenga, es que te interrumpa, te pregunte, te, Eso, 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 te, eso, te eso, achuche, eso, eso. te quite la Eso. razón. No es que Tú quiera. achúchame, achúchame, achúchame. Empecemos. Que me gustan los achuchones. ¿Tambores de guerra simulados en Ucrania? Es una pregunta. Es una pregunta así. Qué A ver, sagaz eres. Qué sagaz eres. ¿por qué la quiere? Eh, ¿Por qué dice pues simulados? a ver, hay un punto de pintureo, ¿no? De postureo en muchos de los titulares y de las conversaciones que estos días se producen por parte de responsables políticos europeos, el último Boris Johnson, una política del gesto eh, exagerado, pues cuando vemos, por ejemplo, asistimos a la retirada de diplomáticos de, digamos, del núcleo duro anglosajón, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, Australia, retirando diplomáticos, diciéndole a las personas que se encuentran en Ucrania, a sus nacionales, que hacen posible que se vayan yendo ya del país, amenazando sangre y fuego en las últimas declaraciones de Boris Johnson del día de ayer, que hacen, a mí no me extraña que la diplomacia rusa responda con, bueno, esta reacción histérica de Occidente está fuera de lugar. Es decir, nos hemos dicho por activa y por pasiva que no vamos a anexionarnos el Donbass. Bueno, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, a ver, yo creo que esto habría que poner un poquito en contexto, ¿no? En contexto de si realmente estamos asistiendo a una exhibición de poder, como se dice, por ambos lados, y sobre todo si, que es lo que yo creo que le interesa al personal, si esta exhibición de poder en suelo europeo y que desde luego si acabara la sangre llegando al río, pagaríamos especialmente los europeos, que además aquí estamos como convidados de piedra prácticamente en el devenir de los acontecimientos, si esto llegara un poco cuáles son las causas de las que podemos arrancar. Entonces, hay algunas, digamos, acontecimientos históricos que más allá de que te caigan mejor o peor los personajes que están en juego en este conflicto, pues es conveniente no soslayar, no evitar y recordar para que toda la audiencia sepa de dónde venimos para llegar a donde estamos, ¿no? Eh, bueno, hay que recordar en primer lugar que hasta el año 2014 eh, Rusia tenía una oficina diplomática abierta como invitado en la sede de la OTAN. Y en el año 2000 Putin declaró que quería entrar en la OTAN o que estaba considerando la posibilidad y por eso se abrió esa legación diplomática de Rusia dentro de la sede central de la OTAN. Que las relaciones, por tanto, entre Rusia y la OTAN habían sido unas relaciones relativamente cordiales, por lo menos sin la agresividad que se ha producido en 2014 para acá, que no explican, por tanto, cómo ahora parece que todos se muestran dispuestos y capaces de llegar hasta el final en la madre de todas las batallas. Esa oficina, esas declaraciones son desde el año 2000, dices, de Putin. Y pero la oficina diplomática estuvo abierta en la sede central, las oficinas centrales en Europa, en Bruselas, de la OTAN,
hasta el 2014. ¿Y qué pasó en 2014? Es Eso una es pregunta que muy pasó interesante. por eso del contexto que tú decías y de lo Ujú, que viene claro. arrastrando. Ujú. Se anexionan Crimea No, y no, montan no, la pero no pirula se en el anexiona, Donbass. no. Pero antes de anexionarse Crimea pasa algo. La revolución del Maidán. Bueno, pero eso fue en La, 2013 porque una parte, Rusia apoyó a una parte en conflicto. Ucrania quería Vamos a ver, vamos a ver, vamos a Ucrania ver. quería acercarse a Europa. Eh, Vamos a ello, porque vale, va, a aquí ver, ¿cómo lo es donde explicas se tú? produce la falsificación de la historia. Es decir, Eh, eh, hay una interesada por ambas partes. vale. Eh, en 2014 hay un 13. presidente, no, en 2013, perdón, hay un presidente, no me acuerdo el nombre ahora, pero luego Vale, si da acaso lo igual, buscamos, el presidente. en Ucrania, que es Proeuropeo. una persona, no, pro-europeo, nada, prorruso. La revolución del Maidán tumba al presidente prorruso de Ucrania, que había estado ahí durante el largo tiempo, bueno, pues prácticamente durante todo este siglo XXI, con una cierta estabilidad en la zona. Mm, En paralelo a la revolución del Maidán de la plaza, mm. que todos recordaremos las banderas neonazis, de parte de los que tomaron la plaza del Maidán y tomaron los ministerios del depuesto presidente prorruso en aquel entonces. Recuerdo acaloradas conversaciones en este mismo programa cuando se llamaba La Visión del Día, con nuestro antiguo compañero entonces, Abel Ortiz, acerca del simbolismo bueno, pues que se ponía de manifiesto y qué intereses podía haber detrás de ese paso muy decisivo en donde Ucrania pasa de estar en la esfera soviética, en la esfera postsoviética, en la esfera rusa, de manera estable a una supuesta esfera relacionada con Alemania y relacionada con, evidentemente, la OTAN. Pero es que además, no solamente es que haya un cambio de signo en el entorno fronterizo de Rusia en estos años, es que en paralelo, y esto parece que se olvida, pero en paralelo hay toda una serie de países fronterizos con Rusia o que proceden del eje de influencia postsoviética, que pasan a incorporarse a la OTAN durante este periodo de tiempo. Es decir, entre 2005 y 2015 se incorporan a la OTAN las repúblicas bálticas. Mm. Son las famosas Lituania, Estonia y Estonia y Letonia. Letonia. Sí. Y Letonia. Mm. El último país que se ha incorporado a la OTAN en este entorno, que ocurre en marzo de 2020, es Macedonia del Norte. Vale. Por tanto, hay una especie de cierre de filas en el entorno fronterizo de Rusia, que efectivamente se incorporan a la OTAN. Otra cosa distinta es el derecho que cada país tiene para hacer sus alianzas y sus coaliciones estratégico-militares, estratégico-económicas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hay un entorno, el fronterizo con Rusia, que cambia de manos, por así decirlo, y pasa de estar en el eje de influencia de Rusia a estar en el eje de influencia de la OTAN. Y entre medias está el país más importante de todos. O sea, pongamos por caso, y recordemos que Polonia, Rumanía, no eran exactamente países bajo la influencia rusa como tales a partir de los años 90, pero también se incorporan al bloque de la OTAN. Es decir, es que prácticamente la OTAN ahora mismo domina prácticamente todo lo que sería suelo europeo. Hay un país entre medio, decía, que es un país que tiene una importancia capital para Rusia, que es Ucrania, no solamente por el tamaño, sino que en el momento en el que se produce este escoramiento por parte de Ucrania con la defenestración,
del presidente anterior, a ver si me acuerdo el nombre, Lo busco, el presidente anterior y su oscilación hacia Occidente, inmediatamente se produce la reactivación como respuesta por parte de Rusia del Donbass, de las reivindicaciones sobre el Donbass, y se produce, eso sí, ahí sí, la anexión Crimea. de Crimea, porque en Crimea está la salida natural de Rusia al Mar Negro, que es el puerto de Sebastopol. Y allí en el puerto de Sebastopol, donde hay una fortísima Base naval. base naval y militarización de la zona, se acaba llegando a un acuerdo por el cual inicialmente ya se habían repartido el gobierno de Ucrania y el gobierno ruso las instalaciones militares. Cuando se produce la anexión de Crimea, recordemos que bajo presión o sin bajo presión, pero hay un 80%, hay un plebiscito, un referéndum al que se le puede privar de toda clase de garantías occidentales que se quieran, pero hay un plebiscito por el cual el 80% de la población vota a favor de declararse independiente de Ucrania, de la nueva Ucrania surgida de la revolución del Maidán, y anexionarse a Rusia, a la Federación Rusa, y Pero a tienes que, partir de ahí... es necesario decir que ese plebiscito, como tú has señalado, pero así de pasada, es decir, se celebra bajo la ocupación militar rusa, una ocupación militar de muy sui generis, con soldados sin insignias, con soldados, bueno, solo iban vestidos de verde y punto, para disimular. Es decir, estaban Sí, allí. sí, 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 sí. No me cabe. Vamos a ver, he dicho antes que el plebiscito se celebra. Sí, Otra cosa, podían no haberlo ni celebrado directamente, haber actuado por la fuerza de los hechos y ya está. Lo que trato de explicar es que evidentemente la salida al mar y la importancia de la base de Kaliningrado, que está como hemos dicho, en Sebastopol, sí. hace que vamos a ver, Rusia, vamos, no se plantee en ningún caso que haga lo que haga Ucrania, vaya a perder esa base o vaya a perder la posición estratégica que le da la península de Crimea. ¿Estoy yo con esto justificando algo? No, estoy simplemente explicando cuál es la sucesión histórica de los hechos que dan lugar a que cuando se activa la reivindicación independentista o secesionista del Donbass, que sabéis que es la franja ucraniana fronteriza con Rusia, pues se llegue finalmente a los llamados acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk son unos acuerdos en los cuales lo que se pretende es poner alto el fuego a las hostilidades. Se pretende también que no haya acciones ofensivas, es decir, que no haya conquista sobre el terreno, estabilizando las zonas bajo control de unos y de otros, en particular de los partisanos de la República Popular del Donetsk, por un lado, y la República Popular de Lugansk, por otro, y las fuerzas ucranianas en el lado opuesto. Y este protocolo de Minsk, pues dura, desde 2014, dura poquísimo, dura muy poco tiempo. Es un protocolo llevado a cabo por el Cuarteto de Normandía, se llamó así. Un Cuarteto de Normandía que estaba compuesto entonces por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, que son los que buscaron los altos el fuego. Obsérvense bien que aquí, en esta ecuación del Cuarteto de Normandía, el tratamiento era un problema europeo y Estados Unidos no intervino. Y era 2014, todavía bajo presidencia de Obama, si no recuerdo mal, porque está hasta 2016. Obama. El presidente entonces se llamaba Víctor Yanukovych. Eso es, Víctor Yanukovych, correctísimo. Víctor Yanukovych es el presidente prorruso depuesto por la revolución del Maidán. Sí, sí. Vale, y decía, en los acuerdos de Minsk, en 2014, y los acuerdos de Minsk II, porque hubo unos segundos acuerdos, dado que los primeros resultaron totalmente ineficaces, que son los que hasta ahora se habían mantenido más o menos con un nivel de cumplimiento aceptable para aliviar la guerra del Donbass.
bueno, pues estaban protagonizados por el llamado Cuarteto de Normandía, he dicho, donde Estados Unidos no estaba. Eran unos acuerdos, además, supervisados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, y por tanto el tratamiento era un tratamiento puramente europeo. Es decir, tenemos un problema en Europa, tenemos un problema de vecinos, por decirlo de esta manera, y este problema se tiene que solucionar entre los vecinos, es decir, en Europa. ¿Qué ha pasado para que de pronto Europa desaparezca de la ecuación y esto se convierta en una pugna de tahúres entre Estados Unidos y Rusia? Básicamente, porque eso es la situación en la que ahora estamos. ¿Qué ha pasado de 2015 hasta ahora para que esto ocurra? Bueno, pues como he mencionado antes, tenemos aquí varias cuestiones. La primera de ellas, y la más importante, es que ha habido una incesante incorporación de países del entorno de Ucrania por el norte y por el sur a la OTAN. Hasta el punto, luego en segundo lugar, durante el último año, en 2021, y esto es muy conveniente tenerlo claro, ha habido una depuración constante por vía de procesos judiciales y de encarcelamientos en Ucrania por las autoridades ucranianas de aquellos políticos y cargos públicos que hubieran tenido o tuvieran alguna vinculación con el gobierno ruso en el pasado o en el presente para quitarlos del medio. Esta depuración es especialmente relevante porque genera en Vladimir Putin y en su gobierno la sensación de que puede perder definitivamente el control de Ucrania o puede que, oscilado hacia Alemania, no tanto Alemania, hacia la OTAN directamente, con algunas declaraciones públicas de responsables actuales gubernamentales de Ucrania en torno a estudiar el ingreso en la OTAN, le podría suponer que si no tiene sobre el terreno a nadie de suficiente peso como para poder recuperar a la población ucraniana en el favor prorruso, significaría perder definitivamente Ucrania y no poder recuperarlo. Y esto es un elemento muy decisivo respecto a esta idea de quedarse aislado que tienen los rusos y de quedarse aislado sobre un argumento que geoestratégicamente y en el momento en el que ahora mismo nos encontramos con una alianza entre Rusia y China bastante poderosa, bastante estable, bastante sólida desde hace tiempo, implicaría quedarse definitivamente en un segundo o en un tercer plano. Por otra parte, y del otro lado, Vladimir Putin sabe que si hay un momento en el que tiene que dar un golpe sobre la mesa y decir, no, no, con mis intereses de seguridad no se juega, ya os he permitido jugar bastante, ya os habéis acercado bastante, pero definitivamente lo de Ucrania es el último punto y por aquí no voy a pasar. Si hay un momento donde tenga que dar ese puñetazo en la mesa, es justamente este, por varias razones. La primera, porque sabe que Europa está debilitada y dividida. La Europa que intervino como garante de los acuerdos de paz de Minsk no está ahora mismo para nada. ¿Por qué? Porque en Alemania acaba de salir un gobierno de coalición con intereses contrapuestos respecto a iniciativas que no vayan más allá de lo diplomático y de las sanciones económicas para las que están preparados y para las que están dispuestos a aguantar y a responder. En segundo lugar, porque Francia está en plena campaña electoral, que tiene elecciones a todas horas prácticamente este año a partir de abril, y por tanto cualquier decisión que se tome por parte del gobierno francés va a ser en clave electoralista muy evidentemente, teniendo en cuenta que el principio de participación de Francia en la OTAN siempre ha sido un principio desacorde o disconforme con las iniciativas, sobre todo del bloque anglosajón, como hemos visto en los acuerdos en el Pacífico Sur con Australia, en donde se desairó y de aquella manera al orgullo imperialista francés. Por tanto, Francia no se encuentra muy cómodo en este momento en libranza de hostilidades que puedan ser encabezadas, como de hecho lo están siendo, por el bloque anglo de la OTAN.
el núcleo duro de la OTAN. Así que se encuentra con una Europa dividida, por lo tanto lo hace porque lo puede hacer. Porque lo puede hacer, porque él sabe, evidentemente que Rusia sabe que en este momento, y no hay mejor momento para plantarse que este, además, la prioridad de Joe Biden en Estados Unidos, presidente en horas bajas con unas cuotas de popularidad tan bajas que solamente Donald Trump ha tenido cuotas más bajas de popularidad en tiempos recientes, la prioridad de Joe Biden es China y su guerra comercial y de todo tipo geoestratégico con China. Por tanto, esperar que vaya a librar dos guerras de semejante calado al mismo tiempo, una con China y otra con Rusia, es mucho esperar. Por eso yo decía lo de los tambores de guerra simulados. Es decir, aquí no se están haciendo todos una exhibición de fuerza de un calibre tal que pareciera que realmente los dos están dispuestos a tirarse al cuello el uno del otro y que aquí va a haber derramamiento de sangre, o simplemente están faroleando ambos con el objetivo de conseguir alguna clase de, como dijéramos, con sus órdagos, alguna clase de beneficio respecto a la situación actual. Lo que se nos explica por parte de quienes se supone que están informados y los grandes medios de comunicación al respecto es que las pretensiones rusas son inasumibles por la OTAN. Rusia no puede exigirle a la OTAN que reconfigure una arquitectura europea distinta sobre la base de que los pueblos son autosuficientes para determinar su destino, buscando y configurando las alianzas que entiendan más convenientes en cada momento. ¿Has dicho no puede exigirles o puede exigirles? No puede exigirles. No, no se lo puede exigir en la teoría. En la teoría no se lo puede exigir. O sea, tú no le puedes decir a un pueblo soberano independiente con quiénes son sus amiguitos y con quiénes no. Con quiénes hace alianzas económicas y con quiénes no. Con quiénes cierra contratos de suministro y con quiénes no. Con quién cierra contratos de armamento, por ejemplo, suministro de armamento y con quiénes no. En principio, todo un país soberano independiente no le puede exigir. Eso es claramente una injerencia extranjera en la soberanía nacional de otro país. Pero bueno, esto es en la teoría. En la práctica se ha hecho 200.000 veces. La OTAN es especialista en hacerlo. Pero también, también en la práctica te has dicho antes que los países limítrofes, sobre todo los bálticos, nos hemos olvidado ahí de Bielorrusia, pero en fin, Bielorrusia es otra cosa. Los países bálticos hay un acuerdo en que se integran en la OTAN, pero no pueden tener armamento nuclear ni misiles de cierto alcance en su territorio. Claro, Y no pasa y nada. la diplomacia... Eso fue una negociación. Y está muy bien que tú lo digas, porque este tema del armamento, porque si la cuestión fuera una cuestión de armamento, es decir, de control de armamento, por ejemplo, se sabe que la OTAN ha estado, o ciertos países de la OTAN, han estado, Inglaterra, Alemania, han estado enviando armamento y formando cuadros militares al ejército ucraniano, que era poco menos que un ejército de partisanos mal armado y peor organizado en 2014, cuando comenzaron las hostilidades de la guerra del Donbass, y ahora ya son un ejército bastante más, como mínimo, modernizado, aunque su capacidad armamentística sea todavía limitada porque el suministro de armamento que se le ha venido haciendo ha sido un suministro de armamento bastante moderado, para el que puede ser. Por tanto, uno de los territorios, uno de los terrenos donde se puede entrar en una negociación diplomática para, si no resolver este conflicto, por lo menos enfriarlo, es indudablemente el control de armamento, igual que, como bien has comentado, se hizo con las repúblicas bálticas. Pero, a diferencia de lo que pasó con las repúblicas bálticas, lo que representa Ucrania, tanto en materia gasística como en materia geoestratégica, no solamente por la península de Crimea, sino también en cuanto a intermediario y distribuidor del gas procedente de Rusia para el resto de Europa, es muy superior ese interés al que tiene también en extensión, también en número de población, número de habitantes, es mucho más importante que las tres repúblicas bálticas juntas. Entonces, esto
hace que, aparte que Ucrania ha tenido históricamente una relación muy sui generis, muy particular con el Imperio Ruso originalmente, luego con la República la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después con la Federación Rusa. Es decir, que tampoco es que sea una relación de ajenidad y de pronto me lo quiero quedar, no, es que ha habido una relación histórica muy estrecha, son prácticamente los primos o los hermanos de los Estrecha rusos. y conflictiva también. Bueno, la vida ha sido conflictiva como siempre, Especialmente con Crimea. pregúntale a los polacos que también están entre medias de un oso y el otro oso, entre los alemanes y los rusos, el que está en medio de dos gigantes de ese tipo siempre se lleva bofetadas de un lado y del otro. Es decir, esto ha pasado siempre. Sí, y la historia de Ucrania es una historia de oscilación constante hacia Alemania o hacia Rusia. Es decir, no es una cosa nueva, no es una cosa estable. Pero lo que quiero decir es que en todo caso no estamos hablando de un país con una tradición, con una historia, con una cultura ajena al otro y llega al otro que es el grande y va y se lo come. No estamos hablando ni mucho menos de eso. Estamos hablando de algo, digamos, para que nos entendamos y salvando las distancias, es un poco como lo de España con Cuba, que sí, España tuvo muchas colonias, estuvo en muchos sitios en América Latina, pero le ha tenido siempre un especial cariño a Cuba por el motivo que sea. Porque fue la última, porque fue la joya de la corona del Caribe, por lo que te dé la gana. Pero ha habido una relación especial con todos los países con Cuba. Y aquí pasa igual con los rusos y con Ucrania. Entonces, a donde yo quiero ir a parar, retomando la historia del armamento, es que ciertamente, tanto Lavrov, que es el representante de la diplomacia soviética, como el representante de Joe Biden, claro, han estado manejando que había margen para poder negociar, para poder seguir hablando, porque tienen un margen relativo al tema de la negociación en el control de armas. Pero el tema está en que el control de armas no es la cuestión del armamento no es suficiente para Rusia ni para Vladimir Putin. Vladimir Putin, después de la que ha liado, llevando a cerca o militarizando la frontera con Ucrania, con cerca de 100.000 hombres, armamento, etcétera, etcétera, no puede volverse a su casa, a sus cuarteles de invierno, nunca mejor dicho, ahora que estamos en invierno, de esa manera simplemente con un acuerdito de control de armamento y de que, bueno, pues un poco remedando el acuerdo con los países bálticos. No se lo puede permitir. De ahí el escrito que exige firmado con garantías de que Ucrania nunca formará parte de la OTAN y que se han dado una semana de plazo. De ahí Efectivamente, esto le valdría. es un acuerdo como tal absolutamente imposible de asumir, porque es inasumible, y yo entiendo que eso no se lo pueden dar por escrito de ninguna de las maneras, porque sería renunciar a la propia capacidad de autodecisión de la OTAN, ¿no? De autodecisión de la OTAN, ¿no? Por tanto, y ahí es donde se encuentra enquistado el conflicto principal, que la pretensión rusa es la de que se le garantice por escrito un cordón territorial de seguridad en torno a sus fronteras que Rusia considere suficientemente amplio y que implica la toma de decisiones respecto a países terceros que ni siquiera forman parte de la OTAN, como es el caso de Ucrania. Vale, y entonces a partir de aquí, ¿qué? Uno pensará, bueno, pues nos vamos a matar todos y ala, hacer puñetas, se acaba el mundo mañana. Bombas nucleares y lo que haga falta. Bueno, no corramos tanto porque en realidad ninguna de las dos partes tiene intención de convertir esto en una nueva Yugoslavia, por lo menos de momento. Por lo menos de momento. La experiencia yugoslava fue muy mala. La balcanización de Ucrania, que podría darse, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo donde vamos a repartir el país y vamos a hacer una especie de Corea del Norte, Corea del Sur, una especie de Yugoslavia bis, con la parte del Donbass de un lado y la parte de con una extensión de X kilómetros desde la frontera rusa, y vamos a partir, aunque sea artificialmente, Ucrania por ahí. Eso no está ahora mismo encima de la mesa necesariamente. Si Putin ha tirado el órdago es porque cree que lo puede ganar. Y cree que lo puede ganar
no tanto para conseguir esa firma por escrito de que Ucrania nunca pertenecerá a la OTAN, que sabe que es prácticamente o materialmente imposible, pero sí, primero, para conseguir convertirse de nuevo en un actor mundial de primer orden en la política internacional, cosa que hasta la fecha han estado ninguneándolo en esta idea de que Rusia no cuenta ya y que el escenario, como no cuenta la Unión Europea, y que el escenario mundial ha quedado reducido únicamente a los dos gigantes, Estados Unidos y China. En segundo lugar, más allá de la sobrerepresentación que supone ese deseo de convertir a la madre Rusia de nuevo en un gran imperio, aunque sea para consumo interno, y que esto le facilite la perpetuación en el poder, y que esto a su vez garantice su impunidad frente a la cantidad de barbaridades y de crímenes de las que podría acusarse a Vladimir Putin si perdiera el control del poder en el Kremlin. Más allá de eso, hay un anhelo o un deseo o una ambición de conseguir, como mínimo, degradar sustancialmente la capacidad militar de Ucrania. Ahí sí que entra la vía militar. La vía militar supondría no un enfrentamiento directo, no una invasión militar de Ucrania por tierra, pero sí probablemente la utilización de ejércitos de falsa bandera, supondría incluso una entrada con insignias de fuerzas rusas en el Donbass, es decir, una presión militarizada pero medida, sin derramamiento de sangre, que pudiera retirarse para, por tanto, subir la presión sin activar la violencia. Es muy difícil que Moscú se atreviera a, digamos, lanzar una guerra a tumba abierta al estilo clásico, con invasión de infantería, tanques, etcétera, etcétera, hasta Kiev, hasta la capital de Ucrania, vamos a ver, sin calcular no solamente las consecuencias militares en el terreno, que le supondrían una evidente derrota, es decir, no podría militarmente superar a las fuerzas de la OTAN, sino que por el contrario generaría el efecto inverso, que sería unificar a los países de la OTAN que ahora mismo se encuentran divididos en cómo reaccionar ante esta consecuencia. Y si en algo han destacado siempre la inteligencia rusa, ha sido justamente medir muy bien, calcular muy bien sus acciones respecto de cómo va a reaccionar su enemigo potencial. Por lo tanto, esto sería completamente contraproducente. Así que una guerra tradicional de toda la vida, como la que vimos en Irak, la invasión que vimos en Afganistán por parte de los yanquis, por parte de los americanos, eso es impensable. Rusia eso no puede hacerlo porque se estaría clavando su propia cruz, unificando además a todos sus oponentes, a todos sus enemigos. Luego, ¿qué podemos esperar que vaya a ocurrir? Pues bueno, es más, Rusia denuncia que espera un atentado de falsa bandera, pero por el otro lado, por el lado del Maidán y por el lado de Estados Unidos, que provoque precisamente la intervención de fuerzas aliadas de la OTAN para militar el país, pero por la propia OTAN, es decir, sin que lo hagan ellos, ¿no? Es decir, buscar una justificación, que es un argumento, los atentados de falsa bandera que se han hecho muchísimas veces para provocar incluso la Primera Guerra Mundial, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Esto podría suceder? Podría suceder. ¿Esto conllevaría una militarización estable por parte de la OTAN de Ucrania? Imposible. Eso no se sostiene por ningún lado, ni económicamente, ni tampoco desde el punto de vista ni siquiera estrictamente militar, aunque Rusia no contestará, o contestará solo con escaramuzas, que es lo más probable, que en la ventana que se va a abrir de inicios de febrero hasta finales de marzo nos podemos encontrar escaramuzas militares, reactivación de conflictos, de choques armados en la frontera entre el Donbass y Ucrania y entre el Donbass y Rusia, y por tanto acciones militares limitadas. ¿Que va a haber sanciones económicas? Claro que va a haber sanciones económicas. ¿A gran escala? A gran escala. Los rusos ya lo saben y ya lo tienen previsto, que esto va a suceder.
Pero bueno, ellos también van a jugar con la cuestión del gas, ellos saben de sobra que, bueno, pues tienen muchas reservas de toda clase de energías de primer orden para poder aguantar hasta que los consumidores rusos empiecen a notarlo dentro de bastantes meses, mientras que en cambio la reacción en la opinión pública europea iba a ser inmediata cuando de pronto vayan a abrir el grifo del agua caliente y no salga agua caliente porque haya racionamiento de gas, haya que traerlo licuado, es decir, el follón que plantea de suministro de gas para las calefacciones que son tan importantes en Centro y Norte Europa en estas fechas es tan enorme que todo apunta a pensar, cuando uno se pone a echar cuentas de todos estos pros y contras de unos y de otros, que Putin ha calculado bastante bien en qué momento dar el golpe en la mesa. En qué momento dar el golpe en la mesa. En cualquier caso, ya por teléfono lo voy a quitar, que esta puedo quitarla. En cualquier caso, lo que sí que cabría pensar es, bueno, entonces, ¿Occidente qué va a hacer si los rusos tienen tan calculado a dónde quieren ir a parar y que en todo caso quieren desmantelar la capacidad de respuesta o de establecerse como portaaviones para la OTAN que puede tener el ejército ucranio? Si esa es la ambición real, más que invadir el país propiamente dicho, que han repetido por activa y por pasiva, que no lo pretenden hacer, ¿qué puede hacer Occidente? Dime, Manolo. No, la pregunta es cuando hablar de Occidente, que también la comentaba yo con Rafa Cid y otros compañeros, hablar ahora de una respuesta europea no tiene sentido, lo acabas de decir también tú. Alemania va por su cuenta, Alemania no quiere jugársela precisamente por el gas y ha dicho que no cuenten con ellos más o menos para ir con armamento. Inglaterra, es decir, Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, pero ya ha mandado por su cuenta un montón de armamento para militarizar Ucrania. Finlandia, que está limítrofe, también ha mandado armamento. Y los otros países, Francia, no ha dicho nada. Y los otros están callados. Es lo único, Spain. Ahí vamos, ahí vamos. Esa era la parte. Cuando yo he hablado de Occidente, ¿Dónde van con el evidentemente, barquito? Yo no entiendo lo de España. claro, ahí vamos. Cuando yo he hablado de Occidente, a ver, he dicho, claro, es un término de brocha gorda, ¿no? Ya lo Porque sé, pero Occidente, ¿qué es Occidente? Pero Europa no tiene unidad en ese sentido. antes hemos hablado de esto cuando yo afirmaba que una de las razones por las que elige este momento para pegar el puñetazo en la mesa Putin es precisamente cuál es la situación de Occidente, entre comillas, de división y de debilidad interna, tanto en suelo europeo como en el conjunto internacional. El conjunto internacional lo he mencionado antes con el acuerdo estratégico militar en el Pacífico Sur con Australia. Parece muy claro que hay una configuración evidente de dos bloques que se llaman por separado. El bloque anglo, que he llamado yo, que forman Estados Unidos, en el Reino Unido y Australia, junto con algunos países satélites, como puede ser Dinamarca, como puede ser Polonia incluso, como puede ser Holanda, bueno, Países Bajos que se dice hoy día. Otro bloque, que sería el bloque paneuropeo en general, el clásico de toda la vida de la Unión Europea, Alemania, Francia, tal, y, y luego hay países que están en tierra de nadie, como España. España, efectivamente. ¿Por qué España tiene que ser más? ¿Por qué? Vamos a ser más concretos. ¿Por qué el gobierno actual de Pedro Sánchez y del Partido Socialista? Porque no es España, es el gobierno. Son decisiones de gobierno. Tiene que ser más papista que el Papa de hacer una exhibición de lealtad aliada a, en definitiva, una OTAN absolutamente dividida, en donde, como bien manifestabas, Manolo, no se puede medir a todos por el mismo rasero, ni en cuanto a implicación, ni en cuanto a participación, y más papista que los anglos incluso. Resulta que estamos ya mandando fraques y fragatas, que si esto para unas maniobras militares, que se están preparando ya justamente para principios de febrero, pero para la semana que viene, en el Mediterráneo, en el Medio Oriente del Mediterráneo, es decir, entre Italia y Grecia y el Mar Negro, justamente al lado, para decirle a los rusos, que si tú puedes, yo también, yo también puedo hacer el desfile de las Fuerzas Armadas, porque en definitiva, al final, lo que están haciendo unos y otros es el desfile de las Fuerzas Armadas. A ver quién exhibe más músculo, a ver quién es más chulo y a ver quién asusta más al otro.
Y ahí España ¿qué pinta? O sea, ¿qué pinta? No pinta nada, absolutamente nada. Por eso resulta bastante absurdo que se nos esté por parte de la diplomacia española y del gobierno español hablando constantemente de que las decisiones se tienen que tomar en el marco de la Unión Europea y que resulta que a la primera de cambio, en cuanto se produce una situación, porque esto es un discurso en el que todos en el marco de la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con política exterior en el marco de la Unión Europea, cada vez que ha habido que pronunciarse sobre la crisis con Marruecos, cada vez que ha habido que pronunciarse sobre Venezuela, cada vez que ha habido que pronunciarse sobre lo que fuera, ¿no? Y sin embargo, ahora, justamente a las puertas de una guerra, que esperemos que no llegue la sangre del río, en suelo europeo, de pronto se posicionan en primer lugar de todos para la carrera, empezar a mandar dotaciones militares. No sabemos todavía qué clase de componenda pueda haber entre la diplomacia norteamericana y la diplomacia española en este momento. Sí, Esas reuniones que no se saben. Alguien sospechaba que es buscarse cierta amistad con Estados Unidos en el tema del Sáhara. Bueno, a mí, si hay una negociación de ese tipo, jugando con temas tan ásperos como es la posibilidad de implicar a España en una guerra terrestre, porque esto sería una guerra de serlo terrestre, enviando cazas, enviando barcos militares, perdón, para algo que vaya más allá de una mera maniobra militar, que aunque se diga que estaba programada desde el año 2020, que casualidad la haces ahora, ya sabemos todos cómo es esto de las maniobras militares, que nunca estaban programados para entonces, pero que casualidad estaban programadas ya de antes. Pues la necesidad de hacer de la MECULOS oficial de Estados Unidos pues resulta bastante grotesca, ¿no? O sea, bastante grotesca. No había ninguna necesidad de salirse de la foto cuando has estado todo el rato escudándote y respaldándote en el escudo común de la Unión Europea y ahora de pronto me salgo de la foto y deprisa y corriendo voy a demostrarle a Estados Unidos que soy el lacayo más servil aquí. Es decir, eso no tiene ni pies ni cabeza, ni forma parte de la tradición del propio Partido Socialista, de Zapatero, del que Pedro Sánchez dice ser heredero, cuando nos salimos de Irak, fue el primer país en salirse de Irak al llegar Zapatero al poder, que parece que se nos ha olvidado, y que fue el señor Bono nada más y nada menos, el que era el ministro que nos sacó de allí, el que era ministro cuando España salió de allí, de Irak. Por otra parte, vamos a ver, yo entiendo perfectamente y me gustaría eludir, salirnos un poco de este maniqueísmo horrible por el cual siempre aquí hay buenos y malos. No, vale, en la narrativa hegemónica a nosotros nos ha tocado estar en el lado de Occidente, entre comillas, de nuevo. Y por tanto, en esa narrativa, los nuestros, entre comillas, son los buenos. Y por tanto, los rusos, que son el otro lado, son los malos. Pero estos son narrativas absolutamente falseadas. Este maniqueísmo es un maniqueísmo falso de toda falsedad, porque si Vladimir Putin tiene las manos manchadas de sangre en Georgia, en Chechenia, en tantos y tantos lugares del mundo, lo de la OTAN bate todos los récords habidos y por haber. Es decir, la OTAN tiene manchadas, no, manchadísimas las manos de sangre, ¿no? Hay que recordar Pakistán, hay que recordar Yugoslavia, hay que recordar Libia, hay que recordar Siria, hay que recordar Yemen. Es decir, que la OTAN, y no estoy hablando de la OTAN del siglo XX, sino de los años 90 para acá. Todos estos ejemplos que he puesto son ejemplos de ahora. Sí, sí. Hay que recordar la colaboración entre rusos y americanos contra los talibanes cuando los rusos se van de Afganistán. Y entonces colaboran militarmente contra los talibanes rusos y americanos. Y estamos hablando de los años 80-90, primeros 90. Es decir, que este antagonismo histórico que se presenta de nuevo, que se recrudece ahora, recrudeciendo
la Guerra Fría de los años 40, de los años 50. Ha pasado por situaciones históricas que, por supuesto, se omiten en una elipsis fenomenal, como si esto fuera una película, evitando contar que esto no ha sido siempre así, que desde que cayó el telón de acero, Rusia y Estados Unidos han sido incluso hasta amiguitos, estratégicamente hablando, durante muchas ocasiones, y que, por tanto, no se puede orillar el hecho de que ha habido un confinamiento perimetral estratégico por parte de la OTAN a Rusia desde que comenzó el siglo XXI. Eso es así. Hay países que fueron del entorno ruso que no habían tenido un especial interés para la OTAN hasta que la OTAN decide anexionarse o tratar de copar todos los espacios vacíos que había dejado en el mapa europeo la influencia de la Unión Soviética. Eso es así. Es también esto que de cuando en cuando Rusia reacciona. Lo hizo con Crimea, lo hizo manteniendo el fuego ardiendo en la frontera del Donbass, y ahora pretende hacerlo de nuevo, tratando como mínimo de conseguir un no man's land, es decir, una tierra de nadie en Ucrania. No necesariamente invadiendo Ucrania, que sería una política suicida para ellos. Por ese motivo, ¿que va a haber grandes sanciones económicas? Sí. ¿Que va a haber escaramuzas militares y derramamientos de sangre? Sí. Pero que también es verdad que entre medias se cruza en Europa el miedo a los fanatismos fascistas, empezando por la propia Ucrania, también. Estos resucitados fascismos europeos que van a ejercer presión precisamente anticomunista para tratar de generar un frente bélico estable en la frontera entre Ucrania y Rusia. Pues estas presiones también se van a ver en la Unión Europea, y que puede haber una militarización aún mayor de la frontera, de toda la frontera con Rusia. Pues es muy posible que volvamos a un cierto conato de guerra fría con Rusia en las próximas semanas y en los próximos meses, pero a ver, bajen el tono los dos, porque ninguno de los dos está en condiciones de hacer un derramamiento masivo de sangre como están anunciando por el momento. Por eso digo que los tambores de guerra son probablemente más simulados que otra cosa, y por eso digo que esto no quita para que la solución al conflicto, mientras haya una ansia anexionista y expansionista por parte de la OTAN en el suelo europeo, y mientras haya una ambición nacionalista tan fuerte como la que existe en Rusia con Vladimir Putin, pues es un conflicto pues de muy difícil solución que tenemos a las puertas en el suelo europeo. Por eso yo coincido con Nazanin Armanian cuando dice que la yugoslavización de Ucrania aún puede esperar, porque no hemos llegado a ese punto en el que tengan que coger y sentarse como en los acuerdos de Yalta en el año 44, en la Segunda Guerra Mundial, a repartir con Escuela y Cartabón el mapa mundi de esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Es decir, ese momento aún no ha llegado y probablemente tarde bastante en llegar, en el momento en el que se repartan Ucrania, en definitiva, ¿no? La OTAN por un lado y Rusia por el otro. Ese momento no creo que haya llegado, como tampoco esperemos, que no me equivoque, parece viable que los hechos vayan a ratificar las amenazas de muerte que en definitiva se están profiriendo públicamente tanto a la diplomacia rusa como la diplomacia anglo, particularmente la inglesa, que es la más beligerante en este momento, en todas las cosas, porque esto es una cortina de humo estupenda para Boris Johnson, que le viene de maravilla, dado los problemas que tiene, y también es una cortina de humo bastante interesante para Joe Biden, al que también le viene muy bien, ante sus bajos resultados ante la opinión pública, mantener una tensión de este calibre. Así que nada, menos lobos, que tampoco llueve tanto. Bien, bueno, lo vamos a dejar aquí. Y tienes 5 o 6 minutos, 5 o 6. Mira el reloj para No sé, como tú contarme, digas. para contarme lo siguiente.
Los peruanos se Pues, hartan de Repsol, hostia, sí, pues se ha liado una gorda ahí, ¿eh? Una muy gorda, porque muy resulta que han gorda, tenido sí. una catástrofe, un ecocidio, como le llaman, es un término que está bastante de moda ahora, un ecocidio, bastante gordo en Perú, que bueno, está movilizando muchísima opinión pública, pues un vertido de petróleo salvaje que en una refinería de Repsol, Mm, hace 8 días, un derrame de al menos 100.000 barriles de crudo, que se sepa, y que ha supuesto, ha afectado además a 2 áreas naturales protegidas, a miles y miles de pescadores, donde la pesca es una pesca de subsistencia, es artesanía, de decir, subsistencia. sí, artesanal y de subsistencia. Mm, Y el tema es que Repsol sostuvo en un primer momento que el vertido se había producido por un oleaje anómalo a raíz de la erupción volcánica submarina en la isla de Tonga. Sabéis que hubo un volcán, ¿no? Submarino de bastante magnitud en la isla oceánica de Tonga, que está al norte de Australia, pero sabéis que las corrientes marinas en el Pacífico hacen que lo que ocurre en una costa del Pacífico acabe rebotando en la otra, ¿no? Y no es infrecuente que haya habido movimientos de toda clase, incluso pequeños maremotos, en las costas, sobre todo las costas peruanas, que es la que hace más de saliente del lado de la costa pacífica en el continente latinoamericano, que tenían causa justamente en fenómenos climatológicos producidos en el Extremo Oriente, ¿no? En Asia. Esta fue la primera versión que dio la compañía Repsol, pero resulta que cada vez están apareciendo más y más informes y testimonios directos, incluso y particularmente un informe del regulador del sector de energía y minas del propio gobierno peruano, en fin, que es una agencia estatal, pero que no depende especialmente de Pedro Castillo, es decir, que por tanto, de momento no se ha utilizado de forma partidista en Perú, donde sabéis que además el enconamiento parlamentario es muy importante con los fujimoristas y con todos los que no soportan ver a un indigenista como el maestro Pedro Castillo en la presidencia de la República, ¿no? Bueno, pues de momento no se ha utilizado este informe, no se ha puesto en cuestión con fines partidistas este informe, que lo que dice es que la causa del vertido es un movimiento brusco del carguero italiano Mare Doricum, que podría haber roto el sistema de descarga y que eso sea un accidente de maniobra de las propias operaciones de la refinería de Repsol y que esta sería la causa verdadera. Bueno, y de ahí a un vertido, a la bronca que se ha montado en Perú contra Repsol. ¿Cómo se pasa? ¿Qué ha ocurrido para que de pronto haya cientos y cientos y cientos de manifestantes a las puertas de Repsol este pasado fin de semana, exigiendo responsabilidades, exigiendo, fíjate que estamos hablando de que esto ha afectado a 1.800 kilómetros cuadrados de franja de playa, que es una barbaridad. mm. 1.800 kilómetros cuadrados son muchos kilómetros, Perú es un país muy grande, y 7.139 kilómetros cuadrados de mar en Lima y sus regiones limítrofes. En un momento, además, especialmente sensible, porque allí están en verano. Mm. Es decir, es el verano austral que va a la inversa del nuestro, ¿no? Cuando aquí es invierno y es verano, y al revés, con lo cual todo el mundo estaba en la playa, estaba haciendo vida marina, aparte de los profesionales, ¿no? Los gremios de pescadores y las asociaciones de comerciantes creen que al menos 3.000 personas de momento han perdido su trabajo directo, además de los indirectos, que son incontables. Y claro, mientras tanto Repsol se lava las manos y dice, no, ha sido una cuestión anómala, no tiene nada que ver. Bueno, la realidad de por qué hay tanta bronca montada este pasado fin de semana, ha habido multitud de jóvenes y activistas medioambientalistas que se han manifestado en la sede de la compañía, además en un complejo que es una especie de gueto empresarial para ricos dentro de la capital Lima, el barrio se llama el distrito San Isidro. Yo he estado allí, o sea, quiero decir, conozco el sitio porque he estado en Perú varias veces y sé a qué se refieren, es decir, lo que representa de élite ese barrio dentro de Lima y lo que representa de inaccesibilidad de estas grandes compañías que se refugian en este tipo de élites, ¿no? De élites urbanísticas, ¿no? Dentro de la propia gran ciudad, dentro de la capital, ¿no? Bueno, pues esto ha generado que se extiendan
protestas masivas ya salgan de Lima, empiecen a extenderse por todo el país, porque la gente está harta de los grandes consorcios internacionales, porque Repsol ha sido, junto con Telefónica, que prácticamente igual que Repsol controla prácticamente una gran cuota de mercado de gasolineras en Perú, al igual que lo hace en España. Telefónica, a través de Movistar, controla una gran cuota de mercado de la telefonía e Internet en aquel país, han intervenido históricamente de forma constante en las elecciones presidenciales peruanas. Y esto todos los peruanos lo saben. Y tienen un tratamiento bastante degradante, por regla general, con los ciudadanos de aquel país. Y se la tienen jurada. Se la tienen jurada, porque además esta gente, siempre que ha intervenido financieramente o públicamente en favor de ciertas tesis o en favor de cierto candidato electoral, siempre lo ha hecho, por supuesto, contra el sentir popular. Ahora el sentir popular, y para mantener, en definitiva, los privilegios de la casta dominante. Claro, evidentemente. ¿Por qué? Por eso mencionaba antes lo de San Isidro. La casta dominante está, entre otros, sostenida por multinacionales como estas multinacionales de bandera española. Y estos son los intereses españoles de los que luego nos hablan en el extranjero. ¿Intereses serán de quiénes? ¿De todos los españoles? No. Estamos hablando de la solidaridad de las clases de abajo de todos los países del mundo frente a estas corporaciones sin alma, que se supone que tienen una bandera y que se supone que crean mucha riqueza, pero en realidad solo para los bolsillos, como muchos de sus accionistas, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, Repsol financió abiertamente la segunda campaña, el regreso del corruptísimo Alan García a la presidencia de Perú, consiguiendo finalmente que, contra todo pronóstico, y después de haber huido la primera vez al abandonar su primera presidencia del país, escondido en un camión de la basura, que no puede haber nada más humillante o más indignante que un presidente teniendo que huir de un país escondido en un camión de la basura, pues pese a todo eso, el apoyo de Repsol y de otras corporaciones internacionales hizo que Alan García volviera a ser reelegido por un segundo mandato, ¿no? Por poner ejemplo. Y esto no lo olvidan los peruanos en un momento en el cual, además, la reivindicación de la soberanía sobre sus propios recursos naturales y la reivindicación en contra de las industrias extractivistas que simboliza en este caso Repsol, como pueden ser otros, no solamente Repsol que está allí, claro, hace que haya una sensibilidad especial precisamente contra toda esta clase de intereses extranjeros, y es lo que motiva, con la llegada de Pedro Castillo de una manera más sensibilizada, que haya una respuesta popular mucho más importante que la que había habido nunca contra una empresa extranjera, como recordemos en parte, y veremos cómo acaba esto, sucedió también con Cristina Fernández de Kirchner y Repsol en Argentina, en donde hubo un pleito internacional de mucho calibre por parte de la administración argentina. Incluso hubo que fue necesaria la intervención del gobierno español en vía diplomática con el gobierno argentino, porque incluso llegó a haber detenciones de altos cargos de Repsol en Argentina, de altos cargos españoles de Repsol en Argentina, y no sé si seguirá estos pasos, pero existen precedentes. Existen precedentes de que cuando estas compañías la cagan y se niegan además a hacerse responsables de los enormes daños que generan en los países donde actúan, pues es natural. Luego hablamos de que si los ingresos en Bhopal en la India, y que si Monsanto, y que si no sé quién. Bueno, pues sería conveniente que empezáramos a mirarnos el propio ombligo y recordemos que Repsol ya va por la segunda o tercera cagada de estas, y que nunca acaba haciéndose cargo de las responsabilidades de los enormes y cuantiosos daños que deja en los países de los que se enriquece incluso más que en España, ¿no? Así que, pues ya ves por qué están tan hartos los peruanos de Repsol. Motivos tienen. Lo dejamos aquí, Carlos. Pues sí, porque para hablar de la Iglesia No te ya da tiempo tenemos a Raquel, ni le ya empieces. tenemos a... Espera, no voy ni a empezar. Iba a decir que para hablar de la Iglesia
ya tenemos aquí en la casa a Raquel Ortiz, ¿no? De Valencia Laica, que seguro que estos días nos va a estar explicando mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, qué demonios pasa con los 1000 inmuebles esos que ahora resulta que la conferencia episcopal reconoce que no son suyos. ¡Qué casualidad! Esto es como el chiste del gitano, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del chiste ese, no? Que decía, ¿quién me ha puesto el cerdo aquí? Pero este gorrino no es mío, ¿quién me ha puesto este gorrino aquí? ¿Sabes el chiste del que te hablo? O te lo cuento entero. Vale, no, vale. Nos despedimos porque nos hemos pasado ya. Vale, pues nada, nos vamos con los gorrinos a otra parte. Vale, Carlos, nos oímos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, pues, hasta la semana que viene. Que vaya bien. Chao, a la Chao. orden. Bueno, ya, Pues ya está. no te han llamado. ¿Eh? No, me he tenido otra llamada, pero no era de. Yo tenía el teléfono súper alto, porque esto que lo dejas en la mesa, te vas a otro sitio de la casa y luego no lo oyes. Y como no me lo puedo permitir, y ha sonado como un cañonazo el teléfono este. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy he visto que la conexión era mejor. El otro día El otro fue día una putada, fallaba un porque montón. el final. No, pero yo lo volví a oír en la conexión de la 1 de la tarde, en la reemisión de la 1 de la tarde. Hombre, si Y en la radio es que me pasé yo media horita quitando silencios. Más de bueno, media hora. pero Pero en el vídeo no los podía quitar. yo el Y, vídeo no lo vi, otras veces miro el vídeo, es que depende, pero y otras veces no miro ninguno, ni oigo ni miro, o sea, ya me sé a mí mismo para qué me voy a volver a mirar, pero mm, esta vez depende del tema, ¿no? Y esta vez como el tema era delicado, entonces el primer tema, el tema gordo, que habla mucho de lo de Djokovic y todo esto, mm, que mm. además se lió luego una buena ahí con los oyentes y Lo tal, oí, lo oí, lo oí. esto pues, esto se oyó perfectamente, aceptablemente, ¿vale? No hubo prácticamente distorsión, pero que te iba a comentar, pero, a ver, yo lo oigo desde el despacho, cuando me pillan en el despacho, a través del ordenador, ¿vale? Yo allí no tengo un aparato de radio para sintonizar la radio. Entonces lo oigo así, ¿vale? Y entonces lo estaba oyendo y cuando pasamos al segundo tema, que no me acuerdo ya cuál era, el segundo tema, ¿cuál era? Pues no me acuerdo, el segundo Da tema, el igual, que da fuera. igual. ¿Qué? Ah, sí, el de la ley de vivienda. El de Sí, la ley de sí, vivienda y el sí. consejo el informe del Consejo General del Poder Judicial. Mm. Que por cierto, el día 17, bueno, o sea, esta semana hay otro, el 27, que es el definitivo, donde además ya, bueno, si ya dijeron, ahora van a decir 3 veces Ya se ha más. filtrado algo de lo que van a Se van decir. a decir 3 veces más. Mm. Bueno, ahí de pronto se dejó de escuchar. Y yo me tenía que ir y dije, uy, ¿qué Pero ha se dejó pasado? de escuchar total. Sí, total. Se cortaría la emisión O por se internet, cortó la pero emisión por internet, por la puede ser, emisión pero por yo internet. dije, se cortaría la emisión por internet de golpe ahí, porque yo dije, coño, me parece raro que, a ver, que pueda haber ¿sabes? Que se oye mal y tal, o que no se oye, de pronto hay un silencio, pero al cabo de medio minuto como mucho ha vuelto. Pero porque no crees yo que tú lo fueras a dejar más tiempo ahí en No, silencio. que no, que Lo no, vas a que no, dejar que no. 3 minutos en silencio, no lo No vas a se dejar. dejó de oír. Eso es que se te cortó internet o se cortó la conexión por internet o se Sí, cortó la emisión. o la transmisión por Pero internet, la claro, sí, transmisión sí. es un poco raro que se corte, pero se puede cortar. Puede Pues algo cortar. de eso pasaría, sí, sí. No sé, me llamó la atención y me di cuenta de lo que tú decías, pero hoy no, ¿eh? Hoy se ha oído No, bien, hoy por ha lo que he estado visto. bien, no ha dado saltos la imagen. Eso Pero es. el vídeo de la semana pasada sí que daba saltos. Y después tuve yo Sí, que ¿no? estar quitando silencios. Una Sí, hora ¿no? Sí, ¿no? buscando huecos y quitando. ¿No? Me da mucho trabajo, Carlos, mucho trabajo. Ay, hijo mío, cuando te lo doy, hoy no te voy a dar trabajo, hoy lo tienes Hoy todo ya del tirón. hoy no voy a poder poner ni música, tío. No tengo que buscarme ni una canción. Ah, pues fíjate, menos trabajo para ti. Bueno, nene, que Ah, nos vemos la semana que viene, ¿vale? muy bien. Pórtate bien. Vale, don Manuel, Vale. hasta la Chao. vista. Hasta Chao. luego.